Imagina un imperio que se extendía desde las costas del Pacífico hasta las profundidades de la selva amazónica, desde las heladas alturas de los Andes hasta los desiertos más áridos de Sudamérica. Un imperio sin rueda, sin escritura alfabética y, sin embargo, capaz de construir ciudades que desafían el tiempo, caminos que atraviesan montañas imposibles y un sistema administrativo tan eficiente que rivaliza con cualquier potencia moderna. Este fue el Tahuantinsuyo, el imperio inca, la civilización más grande que América precolombina jamás conoció. Durante apenas un siglo, los incas forjaron un dominio que, según las estimaciones académicas, abarcaba aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, uniendo bajo su mando a pueblos tan diversos como los numerosos granos de arena en las playas de Tumbes. Desde las tierras que hoy conocemos como Colombia hasta el centro de Chile, desde el océano que baña las costas occidentales hasta las verdes extensiones de la cuenca amazónica, el imperio inca representa una hazaña de organización, ingeniería y visión estratégica que sigue asombrando a historiadores y arqueólogos en nuestros días. Pero como todas las grandes historias, la del Tahuantinsuyo no es simplemente un relato de gloria y triunfo. Es también una narrativa de ambición desmedida, de luchas fratricidas, de encuentros catastróficos entre mundos completamente diferentes. Es la historia de cómo un pequeño señorío en un valle andino se transformó en el imperio más poderoso de América del Sur, y cómo ese mismo imperio, en la cúspide de su poder, se desmoronó en cuestión de décadas ante la llegada de un puñado de conquistadores españoles. En este recorrido, exploraremos cada capítulo de esta extraordinaria saga. Caminaremos junto a Manco Cápac en la fundación mítica del Cusco. Marcharemos con Pachacútec en sus campañas de conquista que transformaron un reino regional en un imperio continental. Admiraremos las maravillas arquitectónicas que aún hoy nos dejan sin aliento. Y finalmente presenciaremos la tragedia de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, el devastador encuentro en Cajamarca y la última resistencia heroica en las selvas de Vilcabamba. Esta es la historia completa del imperio inca, desde su legendario nacimiento hasta su trágica caída. Una historia de grandeza y tragedia, de genio humano y fragilidad política, de sueños imperiales y realidades brutales. La historia del imperio inca comienza envuelta en la bruma de la mitología y la leyenda. Como muchas grandes civilizaciones, los incas tejieron narrativas épicas sobre sus orígenes, relatos que mezclaban elementos divinos con acontecimientos históricos, creando una fundación mítica que legitimaba su derecho a gobernar el Tahuantinsuyo. En las frías aguas del lago Titicaca, el cuerpo de agua navegable más alto del mundo, situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar en la meseta del Collao, comenzó, según la tradición, la historia del pueblo inca. El lago, que se extiende majestuoso entre lo que hoy son Perú y Bolivia, era considerado por los pueblos andinos como un lugar sagrado, el centro del cosmos, el punto donde los dioses tocaban la tierra. Según la versión más conocida de la leyenda, recogida por el cronista inca Garcilaso de la Vega en su obra monumental Comentarios Reales de los Incas, el dios Sol, Inti, contempló desde los cielos la situación de los hombres que habitaban estas tierras. Los veía viviendo como animales salvajes, sin orden ni civilización, sin agricultura organizada ni leyes que rigieran sus vidas. Conmovido por esta visión, Inti decidió enviar a 2 de sus hijos a la tierra para llevar orden, enseñanza y civilización a estos pueblos dispersos.
De las espumas sagradas del lago Titicaca emergieron entonces Manco Cápac y Mama Ocllo, hermanos y esposos a la vez, portadores de la misión divina de fundar una gran ciudad y un gran imperio. No llegaron con las manos vacías. Inti les entregó un cetro de oro, una vara sagrada que serviría como instrumento para encontrar el lugar exacto donde deberían establecer la capital de su futuro reino. Las instrucciones eran claras. Debían caminar hacia el norte, y en el lugar donde la vara de oro se hundiera completamente en la tierra con facilidad, allí deberían fundar su ciudad. Manco Cápac y Mama Ocllo emprendieron su viaje desde el lago Titicaca. El camino no fue corto. Atravesaron valles y cordilleras, cruzaron ríos torrentosos y desiertos desolados, siempre probando la tierra con el cetro dorado, siempre buscando la señal divina que les indicaría su destino. En cada pueblo que encontraban, Manco Cápac enseñaba a los hombres las artes de la agricultura, la construcción y la organización social, mientras que Mama Ocllo instruía a las mujeres en el tejido, la cerámica y las labores domésticas. Finalmente, después de lo que algunas versiones estiman fue una travesía de aproximadamente 20 años, la pareja llegó al valle del Huatanay, en las faldas del cerro Huanacaure. Allí, en esa tierra fértil y protegida, la vara de oro se hundió completamente en el suelo, desapareciendo sin dejar rastro. Este era el lugar señalado por Inti. Aquí, en este valle rodeado de montañas majestuosas, Manco Cápac fundó la ciudad del Cusco, que en lengua quechua significa ombligo o centro del mundo. Pero esta no es la única versión del origen inca. Existe otra leyenda igualmente poderosa, conocida como la leyenda de los hermanos Ayar, recogida por cronistas como Juan de Betanzos y Pedro Cieza de León. Según este relato, después de un gran diluvio que devastó la tierra, emergieron de las cuevas de Pacaritambo, ubicadas aproximadamente a 25 kilómetros al sur del Cusco, 4 hermanos y 4 hermanas. Los hermanos eran Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchú y Ayar Auca. Las hermanas eran Mama Ocllo, Mama Huaco, Mama Rawa y Mama Ipacura. Cada uno poseía habilidades y poderes especiales. Ayar Cachi, por ejemplo, era extraordinariamente fuerte, capaz de derribar montañas con su honda y crear quebradas con el poder de sus piedras. Esta fuerza descomunal, sin embargo, comenzó a generar temor y celos entre sus hermanos. Unidos por lazos de sangre, pero divididos por la ambición, los 4 hermanos y sus compañeras iniciaron un viaje en busca de tierras fértiles donde establecerse. Pero el camino estuvo marcado por la traición y la petrificación. Los hermanos de Ayar Cachi, temerosos de su poder, lo engañaron para que regresara a las cuevas de Pacaritambo con el pretexto de recoger algunos objetos olvidados. Cuando Ayar Cachi entró en la cueva, sus hermanos sellaron la entrada con enormes rocas, dejándolo atrapado para siempre. Los hermanos restantes continuaron su camino, pero el destino aún tenía preparadas más transformaciones. Al llegar al cerro Huanacaure, encontraron un ídolo de piedra. Ayar Uchu, lleno de respeto religioso, saltó sobre la estatua para rendirle homenaje, pero en ese preciso instante quedó petrificado, convirtiéndose en parte de la roca sagrada para la eternidad. Más adelante, Ayar Auca también se transformó en piedra, aunque las circunstancias varían según diferentes versiones. Algunos cronistas dicen que voló hacia el cielo y regresó convertido en piedra, otros que simplemente se petrificó al tocar ciertos objetos sagrados. Así, solo Ayar Manco, quien también era conocido como Manco Cápac,
sobrevivió para completar la misión. Llegó finalmente al Valle del Cusco, donde fundó la ciudad que se convertiría en el centro del imperio más grande de América del Sur. Los hermanos petrificados se convirtieron en huacas, lugares sagrados que serían venerados por generaciones de incas. Más allá de las leyendas, la evidencia arqueológica e histórica sugiere que los primeros incas fueron uno de varios grupos étnicos que habitaban el Valle del Cusco alrededor del siglo XII o XIII de nuestra era. No eran inicialmente dominantes. Competían con otros grupos como los ayarmacas y los alcahuizas por el control de las tierras fértiles del valle. Durante estos siglos tempranos, los incas eran gobernados por una serie de líderes conocidos como sinchis, jefes guerreros cuyo poder dependía en gran medida de su habilidad militar y su carisma personal. La lista tradicional de gobernantes incas comienza con Manco Cápac y continúa a través de una sucesión de figuras que gradualmente expandieron el control inca sobre el Valle del Cusco y las áreas inmediatamente circundantes. Las crónicas mencionan a Sinchi Roca, hijo de Manco Cápac, quien según la tradición consolidó el control inca sobre el área del Cusco. Luego vinieron Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huacac y Huiracocha Inca. Sin embargo, los detalles sobre estos gobernantes tempranos son escasos y mezclados con elementos legendarios, haciendo difícil separar la historia real de la mitología. Lo que sí sabemos con mayor certeza es que durante estos primeros siglos, los incas permanecieron como un señorío relativamente pequeño. Controlaban quizás unos 40 kilómetros alrededor del Cusco. Eran poderosos en términos locales, pero no dominantes. Participaban en alianzas y conflictos con otros grupos étnicos del área. Su poder se basaba en el control de tierras agrícolas fértiles, en la capacidad de movilizar guerreros, y en el prestigio religioso asociado con sus templos y huacas. El Cusco en estos tiempos tempranos era probablemente una modesta ciudad de piedra y adobe, centrada alrededor de la plaza Jaucaipata. Había templos dedicados a Inti y a otras deidades andinas. Las panacas, los linajes reales que descendían de cada gobernante, comenzaban a formarse, creando una compleja red de alianzas familiares que caracterizaría la política inca. La religión inca en estos tiempos combinaba la veneración del sol con el culto a los ancestros y a las huacas, lugares y objetos sagrados que poblaban el paisaje andino. Las montañas eran vistas como apus, espíritus protectores poderosos. Pachamama, la Madre Tierra, era venerada como la fuente de fertilidad y vida. Los incas, como otros pueblos andinos, practicaban la reciprocidad ritual con estas fuerzas divinas, ofreciéndoles sacrificios y rituales a cambio de prosperidad y protección. Durante aproximadamente 3 siglos, desde aproximadamente 1200 hasta 1438, los incas permanecieron en este estado. Un señorío regional importante, pero no dominante, uno entre varios poderes competidores en las tierras altas del sur del Perú. Su destino parecía ser permanecer como un reino regional, quizás expandirse gradualmente, pero nunca alcanzar verdadera grandeza imperial. Y entonces vino el año 1438, y todo cambió. El año 1438 marcó el punto de inflexión en la historia inca. Fue el año en que un enemigo formidable amenazó la existencia misma del Cusco, y cuando la respuesta a esa amenaza transformaría un señorío regional en el imperio más grande de América del Sur.
Los chancas, un pueblo guerrero que habitaba las tierras al noroeste del Cusco, habían estado expandiendo su propio dominio territorial. Liderados por su jefe Anco Guayú, los chancas eran temidos por su ferocidad en combate. Decidieron que había llegado el momento de conquistar el rico valle del Cusco y someter a los incas. Cuando las noticias de la inminente invasión chanca llegaron al Cusco, sembró el pánico. El ejército chanca era numeroso y tenía reputación de invencible. El gobernante inca de ese momento, Wiracocha Inca, junto con su heredero designado Inca Urco, tomaron una decisión que muchos considerarían cobarde. Abandonaron el Cusco y huyeron a una fortaleza en las montañas, dejando la ciudad a su suerte. Pero no todos los miembros de la familia real estaban dispuestos a aceptar la derrota sin luchar. Un joven príncipe, hasta entonces relegado y no considerado para la sucesión, tomó una decisión que cambiaría su vida y la historia de los Andes para siempre. Este príncipe se llamaba Cusi Yupanqui y había nacido alrededor del año 1400. Cusi Yupanqui, junto con algunos generales leales como Vicaquirao y Apomaita, decidió quedarse y defender el Cusco. No contaban con un ejército numeroso. Muchos guerreros habían seguido a Wiracocha en su huida, pero lo que les faltaba en números lo compensaban con determinación, conocimiento del terreno y, según las crónicas, con el favor de los dioses. La batalla decisiva tuvo lugar en Yaguar Pampa, que significa pampa de sangre en quechua. Las versiones sobre lo que exactamente ocurrió varían según el cronista, pero todas coinciden en elementos centrales. Los chancas, confiados en su superioridad numérica, atacaron con furia. El joven Cusi Yupanqui organizó la defensa con astucia, utilizando cada ventaja que el conocimiento del terreno local podía ofrecer. Las leyendas cuentan que en el momento más crítico de la batalla, cuando todo parecía perdido para los defensores del Cusco, ocurrió algo extraordinario. Según las crónicas, las mismas piedras del campo de batalla se levantaron y se transformaron en guerreros, los pururaucas, para luchar al lado de los incas. Ya sea que interpretemos esto literalmente como un milagro divino o metafóricamente como la incorporación de aliados de última hora o el uso inteligente del terreno rocoso para crear ventajas tácticas, el resultado fue el mismo. Contra todas las probabilidades, Cusi Yupanqui y sus fuerzas derrotaron a los chancas. La victoria fue total para los cusqueños. Anco Guayú huyó con los restos de su ejército. El joven príncipe que había sido menospreciado regresó triunfante al Cusco, no solo como salvador de la ciudad, sino como conquistador de los temidos chancas. Pero Cusi Yupanqui no se detuvo allí. Persiguió a los chancas hasta sus propios territorios, sometiéndolos completamente. Cuando Wiracocha Inca regresó después de la victoria, esperando retomar el control como si nada hubiera pasado, se encontró con una realidad transformada. Cusi Yupanqui y sus generales no estaban dispuestos a aceptar el retorno al antiguo orden. El príncipe que había salvado el Cusco exigió el reconocimiento que merecía. En un movimiento que algunos cronistas describen como una transferencia pacífica y otros como un golpe de estado velado, Wiracocha Inca fue efectivamente obligado a ceder el poder a su hijo salvador. Cusi Yupanqui asumió el trono adoptando un nuevo nombre que reflejaba la magnitud del cambio que representaba. Se llamó a sí mismo Pachacútec, que en quechua significa el que transforma el mundo, o el que voltea el tiempo y el espacio. No era un nombre elegido al azar. Pachacútec estaba declarando que su ascenso al poder marcaba el comienzo de una nueva era,
un punto de inflexión en la historia del Cusco y de los Andes. Y tenía razón. Desde el momento en que asumió el poder alrededor del año 1438, Pachacútec se embarcó en un proyecto de transformación que no tenía precedentes en la historia andina. No se conformaba con ser el gobernante de un curacazgo regional exitoso. Su visión era crear un verdadero imperio, un estado que unificaría bajo su mando a todos los pueblos de los 4 rincones del mundo conocido. Las primeras acciones de Pachacútec fueron consolidar el control sobre el Valle del Cusco y las regiones inmediatamente circundantes. Pero rápidamente su mirada se dirigió más allá. Envió expediciones militares en todas direcciones. Al norte, hacia las tierras del Chinchaysuyo. Al sur, hacia el Collao y los pueblos que habitaban las orillas del lago Titicaca. Al este, hacia las tierras bajas de la selva amazónica. Al oeste, hacia la costa y sus ricos valles. Pero Pachacútec era más que un conquistador militar. Era un estadista visionario, un organizador brillante y un reformador radical. Mientras sus ejércitos expandían las fronteras del naciente imperio, él se dedicaba a transformar la estructura misma del Estado Inca. Una de sus primeras y más importantes reformas fue la reorganización del Cusco mismo. Pachacútec literalmente rediseñó la capital. Según las crónicas y los estudios arqueológicos, ordenó la demolición de gran parte de la ciudad existente y su reconstrucción siguiendo un plan maestro que reflejaba la cosmovisión inca. El nuevo Cusco fue diseñado en forma de puma, el animal sagrado de los incas. La cabeza del puma estaba representada por la fortaleza de Sacsayhuamán, que Pachacútec mandó construir en las alturas que dominan la ciudad. El cuerpo del felino se extendía por el valle, con la plaza central Aucaipata situada entre las patas delanteras del animal simbólico. Pero la transformación arquitectónica del Cusco fue solo una parte de un proyecto mucho más ambicioso. Pachacútec reorganizó completamente la estructura administrativa del Estado. Creó el sistema de los 4 suyos que daría nombre al imperio. Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones unidas. El Chinchaysuyo se extendía hacia el norte, el Antisuyo hacia el este en dirección a la selva, el Collasuyo hacia el sur hasta el Titicaca y más allá, y el Contisuyo hacia el oeste en dirección al Océano Pacífico. Cada suyo fue dividido en provincias llamadas huamanis, y cada provincia en unidades más pequeñas. Pachacútec estableció una jerarquía de funcionarios para administrar este vasto sistema. En la cima de cada suyo estaba un Suyuyuc Apú, un gobernador regional de alto rango. Las provincias eran administradas por apunchiks, funcionarios poderosos con responsabilidades tanto civiles como militares. Y en un nivel aún más local, los Tucuy Ricox, que significa el que todo lo ve. Actuaban como inspectores y supervisores directos del Inca, asegurando que las órdenes del gobierno central fueran implementadas correctamente en las regiones más remotas del imperio. Pachacútec también reorganizó el sistema religioso del Estado. Aunque el culto al sol Inti ya era importante para los incas, Pachacútec lo elevó a una posición suprema en el panteón imperial. Se declaró a sí mismo hijo del sol, estableciendo así una legitimidad divina para su gobierno. Ordenó la construcción o renovación de templos dedicados a Inti en todo el imperio. El más importante de todos fue la transformación del antiguo Inti Cancha en el magnífico Coricancha, el templo del sol en el Cusco,
o cuyas paredes fueron cubiertas con láminas de oro puro, creando un espectáculo de magnificencia que dejaba sin aliento a todos los visitantes. Pero quizás la innovación más importante de Pachacútec fue la creación de un sistema efectivo para integrar a los pueblos conquistados en la estructura del imperio. Pachacútec entendió que no era suficiente simplemente conquistar territorios. Había que incorporarlos de manera que fortalecieran el imperio en lugar de debilitarlo con rebeliones constantes. Para lograr esto, implementó el sistema de mitimaes o mitmas. Este sistema involucraba el traslado planificado de poblaciones enteras. Grupos de familias leales de las regiones centrales del imperio eran enviados a áreas recién conquistadas o potencialmente rebeldes, donde servían como colonos, difundiendo la cultura inca, el idioma quechua, y proporcionando una presencia leal al gobierno central. Al mismo tiempo, grupos de las regiones recién conquistadas eran trasladados a las áreas centrales del imperio, donde podían ser supervisados más de cerca y gradualmente integrados en la cultura inca. Pachacútec también mandó la construcción de una vasta red de caminos que conectaría todas las regiones del imperio. El Chapac Ñan, el camino real, eventualmente se extendería por más de 30.000 kilómetros, atravesando algunos de los terrenos más difíciles del mundo. Montañas que superaban los 5.000 metros de altura, desiertos áridos, selvas impenetrables. Estos caminos no eran simples senderos, eran obras de ingeniería impresionantes, pavimentados con piedra, equipados con sistemas de drenaje, con puentes colgantes que cruzaban desfiladeros, con túneles excavados a través de montañas. Durante su reinado de aproximadamente 33 años, desde 1438 hasta su muerte alrededor de 1471, Pachacútec transformó el Tahuantinsuyo de un señorío regional a un verdadero imperio. Cuando asumió el poder, los incas controlaban quizás 40 kilómetros alrededor del Cusco. Cuando murió, el imperio se extendía por cientos de miles de kilómetros cuadrados, incorporando docenas de pueblos y culturas diferentes. Pero Pachacútec no trabajó solo. Contó con la ayuda de líderes militares talentosos, administradores competentes y, crucialmente, de su hijo y eventual sucesor Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui comenzó a liderar campañas militares mientras su padre aún vivía, sirviendo esencialmente como cogobernante durante los últimos años del reinado de Pachacútec. Sus conquistas expandieron dramáticamente el imperio. Dirigió campañas hacia el norte, sometiendo a los chimúes, cuyo reino en la costa norte del Perú era el estado más poderoso y sofisticado de la región después de los incas. La conquista del reino chimú alrededor de 1470 no solo añadió vastos territorios al Tahuantinsuyo, también incorporó artesanos altamente calificados, especialmente orfebres y trabajadores textiles, cuyas habilidades enriquecerían la cultura material inca. Tupac Yupanqui también dirigió expediciones hacia el sur, extendiendo las fronteras incas hasta el río Maule, en lo que hoy es el centro de Chile, a más de 3.000 kilómetros del Cusco. Estas campañas sureñas encontraron resistencia feroz de los mapuches, un pueblo guerrero que nunca sería completamente sometido ni por los incas ni posteriormente por los españoles. La batalla del Maule, alrededor de 1475, marcó el límite sur de la expansión inca, aunque las cifras exactas de combatientes varían ampliamente según las fuentes. Cuando Pachacútec murió y Tupac Yupanqui asumió formalmente como Sapa Inca alrededor de 1471,
El imperio que heredó ya era vasto. Pero Tupac Yupanqui no se contentó con mantener las conquistas de su padre. Continuó expandiendo el Tahuantinsuyo durante su reinado de aproximadamente 23 años. Consolidó el control sobre el altiplano boliviano y las regiones circundantes al lago Titicaca. Extendió el dominio inca sobre partes de lo que hoy es el noroeste de Argentina. Organizó expediciones a las tierras bajas orientales, aunque la selva amazónica demostró ser un terreno difícil para el control imperial permanente. Hay incluso leyendas recogidas por algunos cronistas que sugieren que Tupac Yupanqui organizó una expedición naval al Océano Pacífico, navegando hacia el oeste en balsas grandes durante meses antes de regresar. Si esto ocurrió realmente, o es una elaboración posterior, es materia de debate entre historiadores, pero demuestra el alcance de la ambición imperial inca en su apogeo. Tupac Yupanqui también continuó y perfeccionó las reformas administrativas de su padre. Estandarizó pesos y medidas en todo el imperio. Refinó el sistema del quipú para registros más detallados. Expandió la red de caminos. Construyó más tambos y almacenes estatales. Bajo su reinado, el Tahuantinsuyo alcanzó un nivel de organización administrativa que asombraría incluso a estados modernos. Cuando Tupac Yupanqui murió alrededor de 1493, el imperio pasó a su hijo Huayna Cápac, que significa joven poderoso. Huayna Cápac gobernaría durante aproximadamente 34 años, desde 1493 hasta alrededor de 1527. El reinado de Huayna Cápac estuvo marcado por la consolidación más que por la expansión dramática. El imperio había alcanzado límites naturales en la mayoría de las direcciones. Al sur, los mapuches presentaban una frontera efectiva. Al este, la selva amazónica era difícil de conquistar y controlar permanentemente. Al oeste estaba el océano. Solo al norte había espacio significativo para expansión. Huayna Cápac pasó gran parte de su reinado en el norte del imperio, en las regiones de lo que hoy es Ecuador. Conquistó el reino de Quito, incorporándolo al Tahuantinsuyo. Estableció una segunda capital de facto en Tumipampa, en el actual Ecuador, donde nació su hijo Atahualpa. Algunos historiadores sugieren que Huayna Cápac consideraba dividir el imperio entre dos de sus hijos, con Huáscar gobernando desde el Cusco y Atahualpa desde Quito, aunque esto es objeto de debate. Lo que es indudable es que durante el reinado de Huayna Cápac, el imperio inca alcanzó su máxima extensión territorial y su apogeo de poder. Según las estimaciones, el imperio se extendía por más de 2 millones de kilómetros cuadrados y gobernaba a una población que algunos académicos estiman en alrededor de 10 millones de personas. Aunque estas cifras son difíciles de verificar con precisión, y las fuentes ofrecen rangos variables. El Tahuantinsuyo en su apogeo era una maravilla de organización. Desde el Cusco, el Zapa Inca gobernaba a través de una jerarquía de funcionarios que se extendía hasta los rincones más remotos del imperio. Los chasquis corrían por los caminos llevando mensajes y órdenes. Los almacenes estatales guardaban alimentos y bienes para redistribuir según las necesidades. Los artesanos producían textiles finos y objetos de oro y plata para el Estado. Los agricultores trabajaban en terrazas que convertían laderas empinadas en campos productivos. Pero bajo esta aparente solidez surgían problemas que pronto sumergirían al imperio en una crisis catastrófica. Y la semilla de esa crisis fue plantada por un enemigo que los incas nunca vieron venir: las enfermedades europeas.
Para entender verdaderamente cómo los incas construyeron y mantuvieron el imperio más grande de América del Sur, necesitamos explorar los sistemas que hicieron posible su funcionamiento. El Tahuantinsuyo no era simplemente una conquista militar. Era un logro extraordinario de organización social, económica y política que permitió gobernar eficientemente a millones de personas a través de territorios vastos y geográficamente diversos. En el corazón del sistema inca estaba el Sapa Inca, el emperador divino. El título Sapa Inca significa el único Inca, subrayando que el emperador no era simplemente un gobernante secular, sino una figura sagrada, hijo del sol, intermediario entre el mundo humano y el divino. El Sapa Inca era adorado como un dios viviente. Cuando viajaba, lo hacían en andas doradas, y el suelo por donde pasaba era barrido antes de su llegada. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos. Cuando alguien se dirigía a él, lo hacía descalzo y llevando una pequeña carga simbólica en la espalda, como señal de sumisión. El poder del Sapa Inca era, en teoría, absoluto. Era el dueño de todas las tierras, todos los rebaños, todos los recursos del imperio. Pero en la práctica, este poder era ejercido a través de una compleja red de funcionarios y nobles que administraban el Estado en su nombre. Inmediatamente debajo del Sapa Inca estaba la nobleza inca, dividida en dos categorías. La nobleza de sangre o panaca consistía en los descendientes directos de emperadores anteriores. Cada emperador, al morir, dejaba un linaje que continuaba existiendo como una corporación familiar poderosa, controlando las tierras y recursos que el emperador había adquirido durante su vida. La segunda categoría era la nobleza de privilegio, personas que habían sido elevadas a la nobleza por servicios al Estado. El Consejo Imperial, compuesto por los jefes de las 4 suyos, actuaba como órgano consultivo principal del Sapa Inca. Aunque el emperador tenía la última palabra, habitualmente consultaba con este consejo sobre asuntos importantes de política y administración. La administración provincial estaba a cargo de los Apunchiks, gobernadores que administraban las provincias en nombre del Sapa Inca. Estos funcionarios eran típicamente miembros de la nobleza inca o, en regiones más alejadas, podían ser líderes locales que habían sido confirmados en sus posiciones por el emperador. Los Apunchiks tenían responsabilidades tanto civiles como militares. Recolectaban tributos, organizaban el trabajo de mita, mantenían el orden y comandaban las fuerzas militares provinciales. Los Tukuy Rikoks, los que todo lo ven, eran inspectores imperiales que viajaban por el imperio supervisando a los funcionarios locales, asegurándose de que los tributos fueran recolectados apropiadamente y que las leyes imperiales fueran aplicadas. Tenían la autoridad de reportar directamente al Sapa Inca, haciendo que incluso los Apunchiks más poderosos tuvieran cuidado de no abusar de su posición. Pero la verdadera genialidad de la organización inca no estaba solo en su jerarquía administrativa. Estaba en cómo estructuraban la sociedad a nivel local y cómo movilizaban el trabajo humano. Ahora déjame llevarte a un día en la vida de una familia inca común. Imagina una familia de Atunrunas, la gente común, viviendo en un ayllu en las tierras altas cerca del lago Titicaca. Es la época de la cosecha de papas, y toda la comunidad está reunida en los campos en terrazas que sus ancestros construyeron generaciones atrás. El padre de familia, junto con sus hermanos y primos, trabajan en sus parcelas familiares, pero también dedican varios días al trabajo en las tierras comunales del ayllu,
y otros días más a trabajar en las tierras del Inca y del Sol. Su esposa teje en un telar vertical afuera de su casa de piedra con techo de paja. Parte del textil es para su familia, pero también está cumpliendo con su cuota de tributo textil al Estado. Sus hijos mayores ayudan en los campos, mientras que los menores cuidan las llamas que pastan en las laderas más altas. Esta escena se repite miles de veces a través del imperio, y es precisamente esta organización la que permite al Tahuantinsuyo funcionar. La base de la sociedad inca era el Aylú, un grupo de familias que se consideraban descendientes de un ancestro común. El Aylú controlaba tierras comunalmente, y los miembros del Aylú trabajaban juntos en proyectos agrícolas y en el mantenimiento de infraestructura como canales de irrigación y terrazas. El Ayil-Elú también servía como la unidad básica para la recolección de tributos y el reclutamiento de trabajadores para la mita. Las tierras del Aylú estaban divididas en 3 categorías. Las tierras del Inca proporcionaban alimentos para el Estado, alimentando al ejército, a los funcionarios y llenando los almacenes estatales. Las tierras del Sol proveían para el mantenimiento de templos y el sustento del clero. Y las tierras del Aylú alimentaban a las familias locales. La distribución exacta variaba según la región, pero típicamente las tierras del Aylú representaban la porción más grande. Cada familia dentro del Ayelú recibía una parcela de tierra del Ayelú llamada un tupu, suficiente teóricamente para alimentar a la familia. El tamaño del tupu variaba según la calidad de la tierra. En tierras altas y frías podía ser más grande que en valles fértiles. A medida que la familia crecía, recibían tupus adicionales. El trabajo en las diferentes categorías de tierra se organizaba colectivamente. El Aylú trabajaba primero en las tierras del Sol, luego en las del Inca y finalmente en sus propias tierras. Este orden reflejaba las prioridades de la cosmovisión inca. Primero, las obligaciones divinas, luego las obligaciones al Estado y finalmente las necesidades personales. El sistema económico inca no se basaba en el dinero o el comercio como lo conocemos. Se basaba en principios de reciprocidad y redistribución que eran fundamentales para la cosmovisión andina. El principio de Ayni o reciprocidad permeaba todos los niveles de la sociedad inca. A nivel del Ayelú, las familias se ayudaban mutuamente en tareas grandes como la construcción de casas o la cosecha. Si ayudabas a tu vecino hoy, sabías que él te ayudaría mañana cuando tú lo necesitaras. Este principio también se aplicaba a la relación entre el Estado y el pueblo. El Estado exigía trabajo de mitad de sus súbditos, pero a cambio proporcionaba seguridad. Organizaba el almacenamiento de alimentos para tiempos de hambruna, proporcionaba semillas y herramientas cuando eran necesarias, y celebraba festivales donde alimentaba a la población. La mita era el sistema de trabajo obligatorio que permitía al Estado inca emprender proyectos monumentales. Todos los hombres adultos debían cumplir con servicio de mita durante ciertos periodos del año. Podían ser llamados a trabajar en la construcción de caminos, puentes, terrazas, edificios públicos o en proyectos de irrigación. Podían ser reclutados para el servicio militar. Podían ser enviados a trabajar en las minas extrayendo metales preciosos. Crucialmente, durante el periodo de mita, el Estado era responsable de alimentar, vestir y alojar a los trabajadores. No era trabajo esclavo, era trabajo obligatorio recompensado. Los trabajadores de mita recibían chicha, la cerveza de maíz tradicional andina y comida abundante durante su servicio.
Para proyectos grandes, el Estado organizaba festivales con música y baile para mantener la moral alta. La redistribución complementaba la reciprocidad. El Estado inca acumulaba enormes cantidades de bienes en almacenes llamados colcas. Estos almacenes contenían maíz, chuño, quinoa, charqui, textiles, armas, herramientas, cerámica, todo lo necesario para mantener el Estado funcionando. Cuando una región sufría sequía o helada que destruía las cosechas, el Estado abría sus almacenes y redistribuía alimentos, previniendo hambrunas. Cuando el ejército marchaba a campaña, era equipado de estos almacenes. Cuando trabajadores de Mita llegaban a construir un puente, eran alimentados de estos almacenes. Este sistema de recolección y redistribución requería mantener registros detallados, pero los incas no tenían escritura alfabética. En su lugar, desarrollaron el quipú, un sistema sofisticado de cuerdas anudadas para registrar información numérica y posiblemente también narrativa, aunque este último aspecto aún es objeto de estudio. Un quipú consistía en una cuerda principal de la cual colgaban cuerdas secundarias de diferentes colores. Los nudos en estas cuerdas, de diferentes tipos y posiciones, representaban números en un sistema decimal. Los quipucamayocs, los especialistas en quipus, podían registrar censos poblacionales, inventarios de almacenes, cantidades de tributos, registros de trabajo de Mita y posiblemente incluso narrativas históricas y genealógicas. Imagina ahora a un quipucamayoc trabajando en su oficina en un tambo a lo largo del Capac Ñan. Recibe un informe del curaca local sobre la cosecha de maíz del año. Toma su quipú, selecciona cuerdas del color apropiado y crea una serie de nudos que registran la cantidad exacta de maíz cosechado, cuánto fue al almacén del Inca, cuánto al del Sol y cuánto quedó para el Ayllu. Cuando llega un chasqui, lleva este quipú hacia el Cusco, donde los quipucamayocs principales compilarán la información de todas las regiones del imperio. Este sistema permitía al gobierno central en el Cusco tener un conocimiento detallado de los recursos disponibles en todo el imperio. Sabían cuánto grano había en almacenamiento en cada provincia. Sabían cuántos hombres de edad militar había disponibles en cada región. Sabían qué recursos necesitaban ser movidos de áreas de abundancia a áreas de escasez. Era administración de datos en un nivel que rivalizaba con estados modernos, todos sin computadoras o incluso escritura alfabética. Los chasquis, los mensajeros corriendo en relevo, eran vitales para mantener este sistema funcionando. Como mencioné antes, estaban estacionados en tambos a lo largo de los caminos principales, espaciados aproximadamente cada 5 a 7 kilómetros. Cuando un chasqui se acercaba, tocaba una concha marina llamada pututo para alertar al siguiente corredor. El mensaje, el quipú o el pequeño paquete era transferido, y el nuevo chasqui partía inmediatamente. Corriendo día y noche sin parar, los chasquis podían transportar un mensaje desde Quito hasta el Cusco, una distancia de aproximadamente 1.500 kilómetros a través de terreno montañoso, en aproximadamente 5 a 7 días. Esto significaba que el Zapa Inca en el Cusco podía enviar una orden a un gobernador provincial distante y recibir una respuesta en cuestión de semanas. Una velocidad de comunicación notable para una era preindustrial. Había incluso historias, recogidas por cronistas españoles, de chasquis llevando pescado fresco desde la costa del Pacífico hasta la mesa del Inca en el Cusco.
El pescado, envuelto en hojas y pasado de corredor en corredor, llegaba todavía fresco después de atravesar más de 200 kilómetros y ascender más de 3.000 metros en altitud. La religión inca estaba entrelazada inseparablemente con la organización política y social del Estado. En la cúspide del panteón estaba Inti, el dios Sol, considerado el ancestro divino de los incas y especialmente del Sapa Inca. Viracocha, el dios creador, también ocupaba una posición importante, aunque su culto era menos central para la identidad imperial. Pachamama, la Madre Tierra, era venerada universalmente por los pueblos andinos, y los incas incorporaron su culto en la religión estatal. Los apus, los espíritus de las montañas, eran especialmente importantes en una cultura que vivía entre las cumbres más altas del continente. El Coricancha en el Cusco era el centro del culto solar y el templo más importante del imperio. Sus paredes interiores estaban cubiertas con láminas de oro, reflejando la luz en un resplandor dorado que representaba el poder del sol. El jardín del Coricancha, según las crónicas, contenía esculturas de tamaño natural de plantas y animales, todas hechas de oro y plata. Allí había llamas de oro, maíz de oro con tallos de plata, flores y mariposas de metales preciosos, un jardín que simbolizaba la fertilidad y abundancia bajo la protección del sol. Templos más pequeños dedicados a Inti se encontraban en cada provincia importante. Las vírgenes del sol, mujeres jóvenes seleccionadas por su belleza y dedicadas al servicio religioso, tejían textiles finos para vestir a las estatuas de los dioses y vivían en reclusión en edificios especiales llamados aclahuasis. El calendario religioso inca estaba lleno de festivales y ceremonias. El Inti Raymi, la fiesta del sol celebrada durante el solsticio de junio, era el festival más importante del año. Duraba varios días, incluía sacrificios de llamas, ofrendas de chicha y textiles, procesiones, música y danza. El Sapa Inca presidía personalmente las ceremonias principales. Los incas también realizaban ceremonias especiales en ocasiones de importancia extraordinaria. La coronación de un nuevo Sapa Inca, el nacimiento del heredero, victorias militares importantes o calamidades naturales. Estas ceremonias involucraban elaborados rituales, peregrinaciones a montañas sagradas y ofrendas a los dioses. Los incas también practicaban la veneración de ancestros. Las momias de sapas incas anteriores, llamadas malquis, eran mantenidas en el Coricancha y en otros templos, donde eran alimentadas simbólicamente, vestidas con ropas finas y consultadas en ocasiones importantes. Durante festivales principales, las momias eran llevadas en procesión a través del Cusco, sentadas en sus tronos, como si aún estuvieran vivas. Esta veneración de ancestros creaba una situación peculiar en la sucesión inca. Cuando un Sapa Inca moría, sus tierras y riquezas no pasaban a su sucesor. En su lugar permanecían con su panaca, su linaje descendiente, para mantener el culto a su momia. Esto significaba que cada nuevo Sapa Inca tenía que adquirir sus propias tierras y riquezas, lo que incentivaba fuertemente la conquista y expansión. Un nuevo emperador necesitaba conquistar nuevos territorios para tener recursos con los cuales gobernar y eventualmente mantener su propio culto después de la muerte. Este sistema, aunque proporcionaba motivación poderosa para la expansión, también creaba tensiones. Las panacas de emperadores anteriores acumulaban riqueza y poder considerable, y podían influir en la política del imperio. Las disputas sobre sucesión podían ser complejas y ocasionalmente violentas,
como eventualmente se vería con la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. La sociedad inca, entonces, era un sistema intricado y cuidadosamente balanceado de obligaciones recíprocas, administración centralizada, movilización de trabajo y legitimación religiosa. Era un sistema que había permitido a los incas conquistar y gobernar el imperio más grande de América del Sur, pero también era un sistema con vulnerabilidades inherentes, especialmente su dependencia en la figura central del Zapa Inca y en el principio de que el poder fluía desde arriba hacia abajo. Cuando ese centro fuera removido o dividido, todo el elaborado edificio del Tahuantinsuyo correría el riesgo de colapsar. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Tahuantinsuyo en el siglo XVI, quedaron asombrados por la magnificencia de lo que encontraron. Ciudades con muros de piedra tan perfectamente ensamblados que no cabía ni una hoja de cuchillo entre las piedras. Caminos que serpenteaban a través de terrenos que parecían imposibles de atravesar. Puentes colgantes que cruzaban abismos aterradores. Templos cuyas paredes brillaban con oro bajo el sol andino. Los logros arquitectónicos y de ingeniería de los incas representan uno de los grandes triunfos de la creatividad humana. Lo que hace estos logros aún más asombrosos es que fueron alcanzados sin varias tecnologías que consideramos fundamentales. Sin ruedas para transporte, sin animales de tiro más fuertes que las llamas, sin herramientas de hierro, sin escritura alfabética para preservar conocimientos técnicos, y sin sistemas de poleas o grúas como los conocemos. Los incas lograron sus maravillas arquitectónicas con herramientas de piedra y bronce, con planificación cuidadosa, con organización laboral impresionante y con un conocimiento profundo de su entorno natural. La técnica de construcción inca más famosa es su mampostería de piedra. Los muros incas, especialmente en estructuras importantes, están hechos de bloques de piedra tallados con precisión extraordinaria y ensamblados sin mortero. Las piedras se ajustan tan perfectamente que incluso hoy, más de 500 años después, no es posible insertar ni siquiera una hoja de papel entre ellas. En Sacsayhuamán, la fortaleza que domina el Cusco, hay bloques de piedra que pesan más de 100 toneladas. Algunas de estas piedras tienen 12 o incluso 16 ángulos, encajando perfectamente con las piedras circundantes. Cómo movieron los incas estas piedras masivas desde las canteras, a veces ubicadas a varios kilómetros de distancia, sigue siendo materia de estudio. Probablemente usaban rampas, palancas y la fuerza de miles de trabajadores tirando de cuerdas. Algunos experimentos modernos han intentado recrear el proceso, y aunque es factible con suficiente mano de obra, el esfuerzo requerido es monumental. Pero transportar las piedras era solo el comienzo. Luego había que tallarlas para que encajaran perfectamente. Los incas no tenían un patrón estándar para los bloques. Cada piedra era única y tenía que ser tallada para ajustarse exactamente a sus vecinas. El proceso probablemente involucraba tallar aproximadamente una piedra, ponerla en posición, marcar dónde no encajaba bien, retirarla, tallarla más, repetir. Era un proceso increíblemente laborioso que requería habilidad excepcional y paciencia ilimitada. ¿Por qué dedicaban tanto esfuerzo a este tipo de construcción? Había razones prácticas y simbólicas. Prácticamente, los muros sin mortero eran extraordinariamente resistentes a terremotos. En una región sísmicamente activa como los Andes, esto era crucial. Durante un terremoto, los bloques de piedra podían moverse ligeramente y luego volver a su posición sin que el muro colapsara.
Los edificios coloniales españoles en el Cusco, construidos con mortero, han colapsado en terremotos, mientras que los muros incas subyacentes permanecen firmes. Simbólicamente, la perfección de la mampostería inca demostraba el poder y la habilidad del imperio. Cada muro era un recordatorio tangible de que el Zapa inca podía movilizar la mano de obra y la habilidad técnica para crear estas maravillas. Era propaganda arquitectónica, visible para todos. Sacsayhuamán es quizás el ejemplo más impresionante de esta técnica a gran escala. Construida principalmente durante el reinado de Pachacútec, aunque completada por sus sucesores, esta estructura era parte fortaleza, parte centro ceremonial. Consta de 3 niveles de murallas zigzagueantes que se extienden por más de 600 metros. Las murallas tienen una altura de aproximadamente 15 metros en algunos puntos y están hechas de los bloques masivos ya mencionados. El diseño zigzagueante no era simplemente estético. Proporcionaba ventajas defensivas, permitiendo que los defensores atacaran a los atacantes desde múltiples ángulos. También permitía que la estructura se adaptara al contorno natural del terreno, integrándose armoniosamente con la colina sobre la que fue construida. Dentro de Sacsayhuamán había torres, plazas, almacenes, residencias para la guarnición y probablemente también espacios ceremoniales. Desafortunadamente, mucho de la estructura interior fue destruido o desmantelado después de la conquista española, con las piedras reutilizadas para construir iglesias y casas coloniales en el Cusco. Pero de todas las construcciones incas, ninguna captura la imaginación popular como Machu Picchu. Construida probablemente durante el reinado de Pachacútec alrededor de 1450, esta ciudadela, en la cima de una montaña, permaneció oculta del mundo exterior durante siglos después del colapso del Imperio Inca. Machu Picchu se asienta a aproximadamente 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la cima de una montaña rodeada por profundos precipicios y el serpenteante río Urubamba muy abajo. La ubicación no fue elegida al azar. El sitio tiene un profundo significado astronómico y religioso. El Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, es una roca tallada que servía como reloj solar y calendario, permitiendo a los sacerdotes incas rastrear los solsticios y otros eventos astronómicos importantes. La ciudad está dividida en 2 áreas principales: el sector agrícola, con sus extensas terrazas, y el sector urbano, con templos, palacios y residencias. El Templo del Sol, con sus ventanas perfectamente posicionadas para capturar la luz del solsticio. El Templo de las 3 Ventanas, la residencia real con sus espacios finamente trabajados, todos demuestran la maestría arquitectónica inca en su máxima expresión. Pero quizás lo más impresionante de Machu Picchu es su sistema hidráulico. Los incas construyeron un complejo sistema de canales y fuentes que traía agua desde manantiales en las montañas circundantes. Distribuía el agua a través de 16 fuentes ceremoniales y luego la drenaba de manera eficiente para prevenir erosión e inundaciones. Este sistema aún funciona hoy, más de 500 años después de su construcción. La planificación y construcción de Machu Picchu requirió un conocimiento profundo de geología, hidráulica, astronomía y arquitectura. El sitio fue construido para resistir terremotos, con fundaciones profundas y muros que se inclinan ligeramente hacia adentro. Las terrazas no solo proporcionaban espacio para cultivos, también estabilizaban la montaña, previniendo deslizamientos de tierra.
Cada aspecto del diseño servía a múltiples propósitos prácticos y ceremoniales. Pero las maravillas arquitectónicas incas no se limitaban a edificios individuales. El Capac Ñan, la red de caminos reales, era quizás el logro de ingeniería más impresionante de todos. Este sistema de caminos, que según las estimaciones, conectaba aproximadamente 30.000 a 40.000 kilómetros de rutas, vinculaba todos los rincones del imperio, desde las heladas alturas de los Andes hasta las áridas costas del Pacífico. Los caminos incas no eran simples senderos. Estaban pavimentados con piedra, equipados con sistemas de drenaje para manejar las lluvias torrenciales, con escalones tallados en las pendientes empinadas. Donde los caminos necesitaban cruzar ríos o desfiladeros, los incas construyeron puentes. Algunos eran puentes de piedra, arcos cuidadosamente construidos que han durado siglos. Otros eran puentes colgantes, estructuras ingeniosas tejidas de fibras vegetales que podían extenderse por 60 metros o más. El puente colgante de Queshuachaca, que aún existe y es reconstruido anualmente por las comunidades locales siguiendo técnicas tradicionales, nos da una idea de cómo eran estos puentes. Tejido completamente de paja andina llamada ichú, el puente se balancea sobre un profundo cañón. Un testimonio de la ingeniería inca que combina funcionalidad con conocimiento tradicional profundo de los materiales locales. A lo largo de los caminos, los incas construyeron tambos, albergues espaciados a intervalos que los estudios sugieren variaban entre aproximadamente 20 a 30 kilómetros, o aproximadamente un día de viaje. Los tambos proporcionaban alojamiento para viajeros oficiales, almacenamiento para productos que estaban siendo transportados y puntos de relevo para los chasquis. Los incas también fueron maestros de la ingeniería agrícola. Las terrazas o andenes que construyeron transformaron laderas empinadas en tierra cultivable productiva. Estas terrazas no eran simplemente plataformas horizontales cortadas en las montañas. Eran estructuras complejas con múltiples capas. La capa inferior consistía en grandes piedras para drenaje. Sobre esto venían capas de grava y arena, y finalmente tierra fértil en la superficie. Este diseño servía a múltiples propósitos. El drenaje eficiente prevenía la erosión y la acumulación de agua que podría desestabilizar las terrazas. Las diferentes capas también ayudaban a moderar la temperatura del suelo, extendiendo la temporada de crecimiento. Y los muros de retención de las terrazas, al estar orientados hacia el sol, absorbían calor durante el día y lo liberaban durante la noche, creando microclimas que permitían cultivar plantas en altitudes donde normalmente no podrían crecer. Los sistemas de irrigación incas eran igualmente impresionantes. Construyeron acueductos que transportaban agua desde manantiales y ríos de montaña a través de largas distancias, cruzando valles y contorneando montañas. Canales cuidadosamente graduados aseguraban un flujo constante sin erosión. Reservorios almacenaban agua para uso durante la estación seca. En la costa árida, donde la lluvia es prácticamente inexistente, los incas maximizaron el uso de los pocos ríos que descendían de los Andes. Construyeron extensos sistemas de canales que irrigaban valles enteros, transformando desiertos en oasis productivos. Algunos de estos canales antiguos aún están en uso hoy, más de 500 años después. Los incas también experimentaron con diferentes variedades de cultivos y técnicas de almacenamiento. Desarrollaron docenas de variedades de papa, cada una adaptada a diferentes altitudes y condiciones climáticas. Perfeccionaron técnicas de preservación de alimentos, como el chuño,
papas deshidratadas por congelación, y el charqui, carne seca, que les permitían almacenar alimentos por años en las colcas estatales. La planificación urbana inca reflejaba su cosmovisión. El Cusco, diseñado como un puma, era el centro del universo inca. Desde allí, líneas imaginarias llamadas seques radiaban hacia el horizonte, conectando el centro con huacas sagradas en la periferia. Estas líneas no solo tenían significado religioso, también organizaban responsabilidades sociales y ceremoniales. Todas estas construcciones, desde Machu Picchu hasta el más humilde tambo a lo largo del Capac Ñan, fueron construidas mediante la mita, el sistema de trabajo obligatorio. Decenas de miles de trabajadores, organizados y alimentados por el Estado, trabajaban en estos proyectos monumentales. Era un sistema que solo era posible debido a la eficiente organización administrativa del Tahuantinsuyo y al principio de reciprocidad que obligaba al Estado a alimentar y cuidar a los trabajadores de mita. El legado arquitectónico y de ingeniería de los incas sigue asombrando al mundo moderno. En 2014, el Capac Ñan fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Machu Picchu, redescubierta para el mundo occidental por Hiram Bingham en 1911, es ahora una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Las técnicas de construcción antisísmica de los incas están siendo estudiadas por ingenieros modernos, buscando mejorar la resistencia de edificios a terremotos. Pero mientras los incas construían estas maravillas que desafiarían los siglos, las semillas de la destrucción del imperio ya habían sido plantadas, y pronto todo este mundo de orden y belleza cuidadosamente construido se desmoronaría en una catástrofe que nadie podría haber previsto. La semilla de la destrucción del imperio inca fue plantada por un enemigo invisible que los incas nunca vieron venir: las enfermedades europeas. Antes de que un solo conquistador español pusiera pie en territorio inca, las enfermedades del viejo mundo ya se estaban dispersando a través de América, transmitidas de pueblo en oleadas devastadoras. Las poblaciones nativas americanas no tenían inmunidad a enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, que habían circulado en Europa, Asia y África durante milenios. Cuando estas enfermedades llegaron a América, causaron epidemias de una mortandad difícil de imaginar. Estudios demográficos sugieren que las enfermedades europeas pudieron haber reducido la población nativa de las Américas en cifras que algunos académicos estiman llegaron hasta el 80 o 90% en las primeras décadas después del contacto, aunque las cifras exactas son objeto de debate histórico. Alrededor del año 1527, una epidemia llegó al Tahuantinsuyo. Los cronistas la describen con síntomas consistentes con viruela, aunque esto no es completamente seguro. Lo que es cierto es que esta epidemia fue devastadora y que alcanzó hasta los niveles más altos de la sociedad inca. Huayna Cápac, el Sapa Inca, se encontraba en el norte del imperio, en Quito, cuando la enfermedad lo alcanzó. Según las crónicas, la epidemia había estado matando a personas en todo el Tahuantinsuyo. Había debilitado al ejército, había sembrado terror en las poblaciones y finalmente atacó al propio emperador. La muerte de Huayna Cápac alrededor de 1527 desencadenó una crisis sucesoria que desgarraría el imperio. El problema era que no había un heredero indiscutible. En la tradición inca, el nuevo Sapa Inca debía ser elegido entre los hijos del emperador anterior, pero no había una regla clara de primogenitura. El emperador podía designar a su sucesor,
Pero en este caso, Huayna Cápac murió antes de hacer una designación clara. O si la hizo, diferentes facciones la interpretaron de maneras diferentes. Dos de los hijos de Huayna Cápac emergieron como contendientes principales. Huáscar, cuya madre era la Colla, la esposa principal del emperador, tenía el apoyo de la nobleza tradicional cusqueña y de la mayoría de las panacas. Era visto como el heredero legítimo según las costumbres establecidas y tenía su base de poder en el Cusco mismo, el corazón tradicional del imperio. Atahualpa, nacido en Quito de una esposa secundaria, tenía el apoyo de los generales del norte, veteranos de las campañas de Huayna Cápac. Tenía bajo su mando a los mejores ejércitos del imperio, templados en años de guerra en las fronteras norteñas. Sus principales generales, Quisquis y Chalcuchimac, eran comandantes experimentados y leales a Atahualpa. Inicialmente parece que hubo un intento de evitar el conflicto. Algunas fuentes sugieren que Huayna Cápac había considerado dividir el imperio, con Huáscar gobernando el sur desde el Cusco y Atahualpa el norte desde Quito. Si esto era verdad, el arreglo no duró. Las tensiones escalaron rápidamente. Huáscar, inseguro en su posición y sospechoso de las intenciones de Atahualpa, tomó medidas que alienarían a importantes facciones de la nobleza cusqueña. Cuando la momia de Huayna Cápac llegó al Cusco para ser enterrada con los honores debidos, Huáscar se enfureció porque Atahualpa no había venido personalmente a rendir homenaje. Huáscar envió emisarios a Quito exigiendo que Atahualpa viniera al Cusco para demostrar su lealtad. Atahualpa, aconsejado por sus generales y temiendo que el viaje a la capital fuera peligroso, se negó. En su lugar, envió una embajada con regalos y explicaciones. La respuesta de Huáscar fue ejecutar a los embajadores enviados por Atahualpa. Este acto, una transgresión grave de todas las normas diplomáticas, hizo el conflicto inevitable. Atahualpa, indignado por el ultraje y urgido por sus generales, se rebeló abiertamente contra Huáscar. La guerra civil había comenzado. Al principio, las fuerzas de Huáscar tuvieron éxito. El general Atoc, enviado desde el Cusco, derrotó a las tropas de Atahualpa en la batalla de Tumipampa y logró capturar al propio Atahualpa. Pero en un giro dramático, Atahualpa logró escapar de su prisión. Las versiones varían sobre cómo lo hizo. Algunas dicen que convenció a sus guardias, otras que sus seguidores lo rescataron. De cualquier manera, una vez libre, Atahualpa reorganizó sus fuerzas con la ayuda de sus generales experimentados. Lo que siguió fue una campaña militar que se extendió por miles de kilómetros y duró aproximadamente 5 años. Los ejércitos de Atahualpa, liderados por Quisquis y Chalcuchimac, marcharon hacia el sur. Batalla tras batalla, derrotaron a las fuerzas de Huáscar. Los generales de Atahualpa eran veteranos de las campañas del norte, experimentados en combate. Las fuerzas de Huáscar, aunque numerosas, carecían de liderazgo comparable. La batalla decisiva tuvo lugar en Quipaipampa, cerca del Cusco. El ejército de Huáscar fue derrotado de manera devastadora. El propio Huáscar fue capturado en el campo de batalla. Para él, la humillación estaba apenas comenzando. Quisquis lo obligó a presenciar la toma del Cusco, la ciudad sagrada que había gobernado. Los generales de Atahualpa tomaron el Cusco con dureza. La nobleza tradicional que había apoyado a Huáscar fue tratada con severidad. Las panacas de emperadores anteriores, que habían visto en Huáscar la continuación del orden tradicional, perdieron su influencia.
La ciudad que había sido el corazón pulsante del imperio durante siglos fue transformada. Huáscar, prisionero, fue forzado a ver esta transformación del orden que conocía. Los cronistas cuentan que fue sometido a humillaciones diseñadas para quebrar su espíritu y simbolizar el fin del viejo orden. Su familia sufrió consecuencias terribles bajo el nuevo régimen. El costo humano de la guerra civil es difícil de determinar con precisión absoluta. Los cronistas hablan de pérdidas significativas, con estimaciones que varían ampliamente entre las fuentes. Algunos mencionan cifras muy altas, posiblemente hasta 1.000.000 o más, aunque las cifras exactas son debatidas por historiadores modernos. Lo cierto es que el conflicto debilitó gravemente al imperio, tanto en términos de pérdidas humanas, como en la fractura de la unidad política que había sido la base del poder inca. Atahualpa, triunfante, pero aún en el norte, se preparaba para marchar hacia el Cusco y ser coronado formalmente como Sapa Inca. Se detuvo en Cajamarca, en las tierras altas del norte, para descansar y prepararse para su entrada triunfal en la capital. La fecha era noviembre de 1532, y fue en Cajamarca donde el destino del Tahuantinsuyo tomaría su giro más inesperado y catastrófico, porque mientras los incas se enfrentaban entre sí en su guerra civil, desde el norte llegaban visitantes que cambiarían todo. Francisco Pizarro, un conquistador español de aproximadamente 54 años, había partido de Panamá en enero de 1531 con 168 hombres y 62 caballos. Su objetivo era conquistar el rico imperio del que había oído rumores en expediciones anteriores. El viaje de Pizarro había sido largo y lleno de peligros. Navegó por la costa del Pacífico, desembarcando finalmente en Tumbes en 1532. Allí fundó San Miguel de Piura, la primera ciudad española en el Perú. Y desde allí, con audacia que rayaba en la locura, decidió marchar tierra adentro para encontrarse con el emperador del Tahuantinsuyo. Pizarro había estudiado el ejemplo de Hernán Cortés en México. Sabía que Cortés había capturado al emperador azteca Moctezuma y que con el emperador como rehén había podido eventualmente conquistar todo el imperio azteca. Pizarro planeaba hacer lo mismo con los incas. Cuando Pizarro llegó a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, encontró la ciudad prácticamente desierta. La población local había huido, aterrorizada por los extraños hombres barbudos montados en enormes bestias. Pero a las afueras de la ciudad, en las aguas termales de Pultamarca, se encontraba acampado el ejército de Atahualpa, que, según diferentes cronistas, contaba con varias decenas de miles de hombres. Atahualpa había sido informado de la llegada de estos extranjeros. Sus espías le habían traído noticias de hombres pálidos con barbas, montados en criaturas desconocidas, portando armas que hacían ruido como el trueno. Pero Atahualpa no los consideraba una amenaza seria. Eran menos de 200. Su propio ejército los superaba en número por cientos a uno. Además, acababa de ganar una guerra civil. ¿Qué podían hacer menos de 200 extranjeros contra el poder del Tahuantinsuyo? Pizarro envió embajadores. Primero Hernando de Soto y luego su hermano Hernando Pizarro, para invitar a Atahualpa a reunirse con él en Cajamarca. Los emisarios encontraron a Atahualpa rodeado de su corte, sentado en su trono, vestido con ropas magníficas. El Inca los recibió con desdén apenas velado. Cuando de Soto, montado a caballo, se acercó provocativamente cerca, Atahualpa no se movió.
aunque varios de sus cortesanos retrocedieron alarmados. Aquellos cortesanos que habían mostrado miedo fueron castigados posteriormente por mostrar debilidad ante los extranjeros. Atahualpa aceptó la invitación de Pizarro, pero no planeaba ir como visitante humilde. Organizó una procesión grandiosa, una demostración del poder y la magnificencia imperial diseñada para impresionar o intimidar a los españoles. La procesión incluía miles de seguidores, músicos, bailarines, la élite de la nobleza del norte, todos vestidos con sus mejores galas. Mientras tanto, en Cajamarca, Pizarro y sus hombres se preparaban nerviosamente. El plan era simple, pero desesperadamente peligroso. Capturarían a Atahualpa en una emboscada. Los españoles se escondieron en los edificios alrededor de la plaza principal de Cajamarca, con sus caballos y cañones ocultos, esperando la señal. El 16 de noviembre de 1532, al atardecer, Atahualpa entró finalmente en Cajamarca. Su procesión fue majestuosa. Cientos de sirvientes barrían el suelo delante de él. Los nobles principales del norte lo acompañaban. El propio Atahualpa fue llevado en andas doradas, vestido con ropas finísimas decoradas con plumas y oro. La plaza estaba desierta. Solo un hombre salió a recibirlo: el fraile dominico Vicente de Valverde, acompañado por un intérprete. Valverde, sosteniendo una cruz y una Biblia, comenzó a hablarle a Atahualpa sobre el cristianismo, sobre la necesidad de reconocer al rey de España y al papa como autoridades supremas. Las crónicas difieren en los detalles exactos de lo que siguió, pero el resultado es claro. Atahualpa, a través del intérprete, cuya competencia en ambos idiomas era dudosa en el mejor de los casos, escuchó este discurso extraño sobre un dios que había muerto en una cruz y reyes al otro lado del océano. Tomó la Biblia, la examinó y la arrojó al suelo, diciendo que no le decía nada. Valverde corrió hacia los edificios gritando «¡Santiago, a ellos!». Era la señal que Pizarro había estado esperando. Lo que siguió fue un enfrentamiento devastador. Los españoles salieron de sus escondites con sus armamentos. Los caballos, animales que los incas nunca habían visto antes, sembraron el pánico entre la multitud desprevenida. Los armamentos de acero españoles superaban las armas ceremoniales de bronce de los guardias de Atahualpa. Los incas, atrapados en el espacio cerrado de la plaza, enfrentaron una situación caótica. El pánico fue absoluto. Las consecuencias fueron graves para los acompañantes del Inca. En medio del caos, un grupo de españoles se abrió camino hacia las andas de Atahualpa. Los portadores fueron derribados. Las andas cayeron. Varios españoles agarraron a Atahualpa, quitándole sus vestimentas reales. El emperador del Tahuantinsuyo, el conquistador victorioso, se encontró de repente prisionero de un puñado de extranjeros. La captura de Atahualpa en Cajamarca es uno de los momentos más asombrosos de la historia. Un grupo de menos de 200 hombres había capturado al emperador del imperio más grande de América del Sur en medio de su propio ejército. El factor sorpresa, los armamentos superiores, los caballos, el pánico generado por lo desconocido. Todo se combinó en una tormenta perfecta que dejó al Tahuantinsuyo sin su líder en un solo golpe. Atahualpa, ahora prisionero, intentó negociar su liberación. Observó la codicia con que los españoles miraban el oro y la plata. Hizo una oferta que dejó atónitos a sus captores. Llenaría una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. La habitación medía aproximadamente 6 metros de largo por 5 de ancho.
Atahualpa prometió llenarla de objetos de oro hasta donde pudiera alcanzar con su mano levantada, una altura de aproximadamente 2,5 metros. Pizarro aceptó. Durante los siguientes meses, desde todos los rincones del imperio, llegó oro y plata al cuarto de rescate en Cajamarca. Hubo objetos artísticos de valor incalculable, jarrones, estatuas, láminas que cubrían las paredes de templos. Todo fue traído y amontonado. El oro y la plata fueron fundidos en barras para facilitar el transporte y la división. El valor total del rescate fue asombroso, equivalente a toneladas de oro puro. Pero Pizarro nunca tuvo la intención de liberar a Atahualpa. El Inca era demasiado valioso como rehén. Mientras Atahualpa estaba cautivo, sus generales no atacaban por miedo a que los españoles lo dañaran, y Pizarro necesitaba tiempo para recibir refuerzos de Panamá. Desde su prisión, Atahualpa continuaba gobernando en cierta medida. Enviaba órdenes que eran obedecidas. Y una de esas órdenes fue particularmente fatídica. Ordenó que su medio hermano Huáscar, quien todavía estaba prisionero de los generales de Atahualpa, fuera eliminado. La razón era clara. Huáscar podía ser usado por los españoles como un inca alternativo, más dócil y agradecido por ser rescatado. Sin Huáscar, Atahualpa era el único heredero viable del trono imperial. Pero esta decisión selló el destino de Atahualpa. Los españoles, posiblemente informados por partidarios del difunto Huáscar, acusaron a Atahualpa de varios crímenes, incluyendo lo sucedido con su hermano, idolatría, poligamia y conspiración para atacar a los españoles. Fue sometido a un juicio que era una farsa. El resultado estaba predeterminado. El 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado. En una pequeña misericordia, después de que aceptó ser bautizado, su sentencia fue modificada. El último emperador del Tahuantinsuyo, unificado, murió en manos de los conquistadores que había subestimado fatalmente. Con Atahualpa muerto, Pizarro necesitaba un nuevo inca títere. Nombró a Túpac Hualpa, conocido por los españoles como Toparpa, un hermano menor de Huáscar y Atahualpa, pero Túpac Hualpa murió poco después, posiblemente envenenado. Pizarro entonces marchó hacia el Cusco. A lo largo del camino fue recibiendo el apoyo de etnias que habían sido sometidas por los incas y que veían en los españoles a posibles liberadores. Los cañaris, los huancas, los chachapoyas, todos proporcionaron guerreros para apoyar a los españoles. También recibió el apoyo de sobrevivientes de la facción de Huáscar, nobleza cusqueña que buscaba venganza por las pérdidas sufridas durante la Guerra Civil. El 15 de noviembre de 1533, Pizarro entró en el Cusco. La ciudad había sido afectada por la Guerra Civil y sus consecuencias. Pizarro instaló a Manco Inca, otro hijo de Huayna Cápac, como el nuevo Sapa Inca títere. Durante los primeros años, Manco Inca cooperó con los españoles, probablemente creyendo que podía usar su apoyo para restaurar el orden y luego eventualmente deshacerse de ellos. Pero rápidamente se hizo evidente que los españoles no tenían intención de dejar el Perú. No eran visitantes, eran conquistadores. En 1535, Pizarro fundó Lima como nueva capital de los territorios conquistados, más cerca de la costa y de los suministros que llegaban de Panamá. El centro del poder se estaba desplazando del Cusco al nuevo orden español. Manco Inca, viendo cómo los españoles abusaban de la población, profanaban templos y actuaban como conquistadores en lugar de aliados respetuosos, finalmente se rebeló.
En 1536 lanzó una gran rebelión que tomó completamente por sorpresa a los españoles. Su ejército sitió el Cusco y durante meses pareció que los incas podrían reconquistar su capital. Pero los españoles resistieron, ayudados crucialmente por sus aliados indígenas y por la llegada de refuerzos. La rebelión finalmente falló. Manco Inca, derrotado pero no vencido, se retiró a las montañas orientales, a un lugar llamado Vilcabamba, donde establecería el último reducto de resistencia inca. El Tahuantinsuyo había caído. En menos de una década, desde la captura de Atahualpa en 1532 hasta la derrota de la rebelión de Manco Inca, el imperio más grande de América del Sur había sido conquistado por un puñado de aventureros españoles. ¿Cómo fue posible? Los factores fueron múltiples y complejos. La guerra civil había debilitado gravemente al imperio, causando pérdidas significativas en la élite militar y dejando al Estado dividido. Las enfermedades europeas habían reducido la población drásticamente, incluyendo al propio Huayna Cápac y muchos de los nobles que habrían proporcionado liderazgo. La captura de Atahualpa afectó profundamente el sistema político inca, que estaba tan centrado en la figura del Zapa Inca que enfrentó una crisis sin un líder claro. Los armamentos y tácticas españolas, especialmente los caballos y el acero, proporcionaron ventajas militares significativas y, crucialmente, muchas etnias sometidas por los incas vieron en los españoles una oportunidad de liberarse del dominio cusqueño. Pero quizás el factor más importante fue que los españoles entendieron, consciente o inconscientemente, que al capturar al Zapa Inca y controlar los símbolos del poder imperial, podían apropiarse del aparato administrativo existente. No necesitaban construir un nuevo sistema desde cero. Solo necesitaban colocarse a sí mismos en la cima de la jerarquía que ya existía. Sin embargo, la historia del imperio inca no terminó con la conquista española del Cusco. En las selvas y montañas de Vilcabamba, la llama de la resistencia inca continuaría ardiendo por casi 4 décadas más. Después de que la rebelión de 1536 fracasara en reconquistar el Cusco, Manco Inca y sus seguidores se retiraron a Vilcabamba, una región remota en las selvas y montañas al oeste del Cusco. Allí, en un territorio difícil de alcanzar y defender, Manco Inca estableció lo que los historiadores llaman el Estado Neo-Inca de Vilcabamba, un reino independiente que mantendría viva la llama de la resistencia inca durante 40 años. Vilcabamba era un refugio ideal para la resistencia. La región está caracterizada por montañas escarpadas cubiertas de selva tropical, ríos torrentosos y un clima húmedo que hacía difícil la operación de caballos y armas españolas. El acceso era limitado y fácil de defender. Desde esta fortaleza natural, Manco Inca podía lanzar incursiones contra los españoles mientras permanecía relativamente a salvo de represalias. Manco Inca estableció una capital en Vilcabamba e intentó recrear la estructura del antiguo Tahuantinsuyo en miniatura. Había un templo del sol, palacios, plazas, terrazas agrícolas para alimentar a la población refugiada. Los nobles que habían seguido a Manco en su retiro mantenían sus cortes. Se practicaban los rituales incas. Era como si un fragmento del antiguo imperio hubiera sido transportado a este remoto refugio selvático. Desde Vilcabamba, Manco Inca continuó resistiendo. Organizó incursiones contra las rutas comerciales españolas, atacando convoyes y causando problemas constantes para el gobierno colonial. Los españoles intentaron varias veces tomar Vilcabamba,
Pero las expediciones enviadas contra el refugio inca fueron rechazadas o se perdieron en el terreno difícil. Manco Inca gobernó Vilcabamba desde 1536 hasta 1545. Su final fue trágico e irónico. Algunos conquistadores españoles, renegados que habían peleado en las guerras civiles entre facciones españolas y que habían buscado refugio en Vilcabamba, acabaron con su vida. Estos españoles, a quienes Manco había dado asilo, lo atacaron durante un juego, probablemente con la esperanza de ganar el favor del gobierno colonial español. Manco Inca murió debido a estas heridas. Después de la muerte de Manco Inca, su hijo Sayri Tupac asumió el liderazgo de Vilcabamba. Sayri Tupac era aún joven cuando su padre murió, y su reinado estuvo marcado por una aproximación más conciliadora hacia los españoles. Los españoles, por su parte, ofrecieron negociar. Le prometieron tierras, títulos y respeto si abandonaba Vilcabamba y aceptaba la autoridad española. En 1558, después de años de negociaciones, Sayri Tupac aceptó la oferta española. Abandonó Vilcabamba y se trasladó a Yucay, en el valle del Urubamba, donde los españoles le dieron tierras y un estatus como noble dentro del orden colonial. Pero la paz no duró mucho. Sayri Tupac murió en 1560, en circunstancias que algunos contemporáneos consideraron sospechosas, aunque la causa exacta de su muerte no es clara. Con la muerte de Sayri Tupac, otro hijo de Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui, tomó el liderazgo de Vilcabamba. Titu Cusi fue un líder más cauteloso y astuto que su hermano. Mantuvo relaciones con los españoles, permitiendo que algunos misioneros entraran a Vilcabamba, pero nunca abandonó completamente su independencia. Titu Cusi dictó un documento fascinante, la relación de cómo los españoles entraron en el Perú, que es una de las pocas fuentes escritas donde un inca narra la conquista desde su perspectiva. En este documento, Titu Cusi cuenta la historia de su padre Manco Inca, la traición española y la lucha por mantener viva la independencia inca. Titu Cusi murió en 1571, posiblemente de neumonía o pulmonía, aunque algunos cronistas españoles sugirieron envenenamiento. Los misioneros que estaban en Vilcabamba en ese momento fueron culpados de su muerte y sufrieron consecuencias, lo que empeoró las relaciones entre Vilcabamba y las autoridades españolas. El último inca de Vilcabamba fue Túpac Amaru, hermano de Titu Cusi. Es muy importante aclarar aquí que este Túpac Amaru, quien gobernó Vilcabamba en los años 1571 y 72, es conocido como Túpac Amaru I. No debe confundirse con Túpac Amaru II, quien lideraría una gran rebelión contra el dominio español 200 años más tarde, en la década de 1780. Son personas completamente diferentes, separadas por 2 siglos de historia. Túpac Amaru primero asumió el liderazgo de Vilcabamba en circunstancias difíciles. Las relaciones con los españoles se habían deteriorado después de la muerte de Titu Cusi. Túpac Amaru adoptó una postura más desafiante hacia las autoridades coloniales, rechazando las demandas españolas de sometimiento. Esta postura desafiante no podría haber venido en peor momento. En 1569, un nuevo virrey había llegado al Perú, Francisco de Toledo. Toledo era un administrador implacable y eficiente, decidido a someter completamente todos los territorios andinos a la corona española. Para Toledo, Vilcabamba era un desafío intolerable a la autoridad española, un refugio de rebeldes que debía ser eliminado de una vez por todas.
Toledo intentó primero la diplomacia, enviando negociadores a Vilcabamba. Cuando su enviado murió, probablemente a manos de elementos extremistas en Vilcabamba que temían cualquier acercamiento a los españoles, Toledo tuvo su justificación para una campaña militar total. En 1572, Toledo lanzó una expedición militar masiva contra Vilcabamba. No era un simple ataque, era una campaña de conquista meticulosamente planificada. Las fuerzas españolas, apoyadas por miles de guerreros indígenas aliados, avanzaron hacia Vilcabamba desde múltiples direcciones, cortando las rutas de escape. Túpac Amaru y sus fuerzas resistieron valientemente, pero la disparidad de recursos era demasiado grande. En la batalla de Huayna Pucará, el ejército de Vilcabamba fue derrotado. Túpac Amaru huyó con un pequeño grupo de seguidores hacia la selva más profunda, esperando poder continuar la resistencia desde un refugio aún más remoto. Pero fue perseguido implacablemente. Finalmente, traicionado por el cacique Ispaca de la tribu Momori, Túpac Amaru fue capturado en la selva junto con su familia y sus principales generales. Toledo ordenó que Túpac Amaru fuera llevado al Cusco para ser juzgado y sometido a justicia. El juicio fue rápido y el veredicto predeterminado. Túpac Amaru fue condenado por rebelión contra la corona española. El 22 de junio de 1572, Túpac Amaru fue llevado a la plaza principal del Cusco, la misma plaza Aucaypata, donde generaciones de incas habían celebrado el Inti Raymi y otras ceremonias sagradas. Miles de indígenas de todo el Cusco se reunieron, muchos llorando abiertamente. Según las crónicas, Túpac Amaru intentó hablar a la multitud. Les pidió que aceptaran la religión cristiana y que vivieran en paz con los españoles. Algunos historiadores interpretan esto como un discurso forzado. Otros como un intento final de Túpac Amaru de evitar más sufrimiento a su pueblo. Luego, Túpac Amaru fue ejecutado. La multitud reunida estalló en un lamento tal que, según escribió un cronista, parecía que el mundo se acababa. Con la muerte de Túpac Amaru I, la resistencia organizada de Vilcabamba llegó a su fin. El último reducto del imperio inca había caído. Desde la captura de Atahualpa en 1532 hasta la ejecución de Túpac Amaru en 1572, habían pasado exactamente 40 años. 40 años durante los cuales el Tahuantinsuyo había pasado de ser el imperio más grande de América del Sur a una serie de recuerdos, ruinas y un pueblo conquistado. Pero aunque el estado inca había desaparecido, el pueblo inca, su cultura, su idioma, sus tradiciones sobrevivirían. La lengua quechua continuaría siendo hablada por millones. Las técnicas agrícolas incas continuarían alimentando a las poblaciones andinas. Las estructuras sociales del Axillú y la reciprocidad persistirían bajo el barniz del dominio español, y el recuerdo del Tahuantinsuyo viviría en la memoria colectiva, inspirando futuras rebeliones, incluyendo la gran rebelión liderada 200 años después por Túpac Amaru II, y eventualmente los movimientos de independencia de las repúblicas andinas. Hoy, más de 4 siglos y medio después de la caída del último Inca en Vilcabamba, el imperio Inca continúa capturando nuestra imaginación y asombrando a académicos de todo el mundo. Cada año, millones de visitantes viajan a Perú para caminar entre las ruinas de Machu Picchu, para admirar las piedras perfectamente talladas de Sacsayhuamán, para recorrer segmentos del Capac Ñan que aún serpentean a través de los Andes. El legado de los incas está presente en múltiples dimensiones.
En lo físico, sus construcciones monumentales continúan desafiando nuestra comprensión de lo que era posible sin la tecnología moderna. Los ingenieros estudian sus técnicas antisísmicas. Los arquitectos admiran su integración armoniosa de estructuras con el paisaje natural. Los planificadores urbanos se asombran de la sofisticación de sus sistemas de drenaje y su gestión del agua. En lo cultural, el idioma quechua continúa siendo hablado por aproximadamente 8 millones de personas en los Andes, desde Colombia hasta Argentina. Aunque ha absorbido influencias del español y otras lenguas, el quechua conserva su estructura única y su riqueza expresiva, que permitía a los incas gobernar su vasto imperio. Las tradiciones textiles incas persisten en las comunidades andinas modernas, donde tejedoras aún crean diseños que sus ancestros habrían reconocido. Las técnicas agrícolas de terrazas y sistemas de riego desarrolladas por los incas aún alimentan a poblaciones en los Andes. En lo social, los conceptos de reciprocidad y ayuda mutua que formaban el corazón de la organización inca continúan vivos en muchas comunidades andinas. El Aini, el trabajo comunitario cooperativo, aún se practica en pueblos remotos. Las estructuras del Ayllu, aunque transformadas por siglos de colonialismo y modernización, aún proporcionan un marco de identidad y organización social. El imperio inca también nos deja lecciones importantes sobre el poder, la organización social y la fragilidad de los estados. Nos muestra cómo un sistema político centralizado puede lograr hazañas asombrosas de construcción y organización, pero también cómo esa misma centralización puede convertirse en una debilidad fatal cuando el centro es afectado. La rápida conquista española del Tahuantinsuyo no fue simplemente una cuestión de tecnología superior. Fue también el resultado de un sistema político que enfrentó una crisis cuando sus elementos centrales fueron removidos o divididos. La historia inca también nos recuerda la importancia del diálogo intercultural y los peligros del malentendido. El encuentro en Cajamarca entre Atahualpa y Pizarro fue un choque de dos mundos que literalmente no podían entenderse entre sí. El traductor, Felipillo, probablemente no tenía la capacidad de transmitir los complejos conceptos religiosos y políticos que estaban siendo discutidos. La falta de comunicación efectiva contribuyó a un resultado catastrófico. Pero quizás la lección más profunda del imperio inca es sobre la resistencia y la adaptación cultural. A pesar de la conquista, a pesar de siglos de opresión colonial, a pesar de los intentos de erradicar las culturas indígenas, el legado inca persiste. Se ha adaptado, se ha transformado, pero no ha desaparecido. En las montañas de los Andes, en las comunidades quechua hablantes, en los festivales que mezclan tradiciones católicas con rituales andinos antiguos, el espíritu del Tahuantinsuyo continúa vivo. La historia del imperio inca es también una historia de ingenio humano frente a desafíos aparentemente insuperables. Construir un imperio en uno de los terrenos más difíciles del planeta, desarrollar agricultura productiva en laderas casi verticales, crear un sistema de comunicación rápida sin tecnología escrita, todo esto demuestra lo que los seres humanos pueden lograr cuando combinan visión, organización y determinación. Desde el mítico surgimiento de Manco Cápac de las aguas del lago Titicaca hasta la trágica ejecución de Túpac Amaru I en la plaza del Cusco, la historia del imperio inca es una saga épica de apenas 3 siglos. 3 siglos durante los cuales un pequeño curacazgo del Valle del Cusco se transformó en el imperio más grande de América del Sur,
gobernó a millones de personas a través de miles de kilómetros, construyó maravillas arquitectónicas que aún nos asombran, y luego colapsó con una rapidez que parece casi imposible. Esta es la historia que hemos explorado juntos. Una historia de orígenes míticos y realidades históricas. De conquistadores brillantes como Pachacútec que transformaron el mundo andino. De logros monumentales en arquitectura e ingeniería. De conflictos devastadores y encuentros catastróficos con invasores extranjeros. De resistencia heroica en Vilcabamba y de un legado que persiste hasta nuestros días. La próxima vez que veas una fotografía de Machu Picchu, o escuches el idioma quechua, o leas sobre los incas, recuerda que estás conectando con una civilización que dominó los Andes durante un brillante pero breve momento de la historia humana. Una civilización que dejó huellas tan profundas que 5 siglos después aún estamos tratando de descifrar completamente sus logros y aprender de sus triunfos y tragedias. El Tahuantinsuyo cayó, pero el espíritu de los incas persiste. En las piedras que no necesitan mortero, en los caminos que serpentean a través de montañas imposibles, en el idioma que aún se habla en los valles andinos y en la memoria de un pueblo que una vez construyó un imperio que tocaba el cielo. Si disfrutaste este recorrido por la historia completa del Imperio Inca, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal Noches del Pasado para más contenido fascinante sobre la historia de América Latina y el mundo. Comparte este video con tus amigos que también disfrutan de la historia. Y déjanos en los comentarios qué otro tema de la historia precolombina te gustaría que exploráramos en futuros videos. Hasta la próxima, y que la historia siga viva en nuestros corazones.